Hola a todos y bienvenidos. Este video va a tratar un poquito sobre el repaso de algunos modelos que hemos tratado en clase y que podemos usar para simular el crecimiento del coronavirus. Podemos empezar por lo que más se han mencionado, que es el modelo de crecimiento natural, que es donde aparece esta ecuación diferencial. Es muy sencilla, es y' igual a k de xy. Este tipo de ecuación diferencial tiene una solución general, que es precisamente una exponencial, donde podemos ver crecimientos y decrecimientos. Ajá. Es fácil obtener esta solución. Y de hecho, bueno, esta en realidad representa una familia de soluciones porque hace falta determinar el k. Aquí lo interesante es que se pueden determinar dos k's, dados por ejemplo los casos que ha detectado la Universidad Autónoma de Querétaro y los que reporta el gobierno del estado. Se contrastan esos dos datos y se puede calcular este coeficiente de crecimiento. Algo bien interesante es que, por ejemplo, en el caso de la UAC se usa un proceso de tamizaje genético que tiene otros parámetros de sensibilidad y otros costos con respecto a la prueba oficial. Entonces, es muy interesante porque la prueba que hace la Universidad Autónoma permite obtener datos de personas que son reactivas, es decir, que pueden portar el virus y no presentar síntomas, porque la persona puede llenar la forma y si junta ciertos requisitos en esta forma, acredita una cita y en la cita ya se le hace su prueba. Y bueno, después le reportan si salió positiva o negativa su prueba y ver cómo contrasta. A lo mejor son similares los resultados a los resultados oficiales o los que reporta el gobierno del estado. También los del gobierno del estado es una prueba que se compra, es importada. Y bueno, es importante sacar estos dos números K porque con este crecimiento exponencial se puede topar en el momento donde este crecimiento llega a su máximo. Una desventaja de este modelo es que considera que hay recursos ilimitados, o sea, como si la población mundial fuera infinita. Entonces, para eso podemos modificar ligeramente esta ecuación a una ecuación donde el lado derecho de la parte no derivada es un polinomio de segundo orden y se conoce como la ecuación logística, donde ya existe una carga. Ajá. O sea, aquí ya tenemos un máximo poblacional. Ajá. Y la solución de esta ecuación diferencial también es conocida. Es una división entre una función exponencial donde el coeficiente de la exponencial está dado por las condiciones iniciales. Aquí podemos tomar las condiciones iniciales, por ejemplo, como por un enfermo y la fecha en la que aparece este enfermo, y de ahí con la información obtenida, por ejemplo, de estos modelos, por ejemplo, cómo es la velocidad de propagación, podemos modelar cómo es el crecimiento y predecir cierta cresta, ¿no? Que esa cresta no ha sucedido o está sucediendo ahora mismo, no se sabe, pero con este modelo podemos obtener cierta aproximación de esta cresta. Ahora, algo que es bien interesante es el modelo cazador-presa. No conocemos una expresión general de esta ecuación diferencial, pero nosotros tenemos programas donde se puede modelar esta solución. Esta solución, como ustedes ya saben, tiene órbitas, y eso es bien interesante por dos razones. Parece ser que las personas que se recuperan desarrollan una resistencia a la enfermedad corta, y ya está documentado que existen casos donde hay reinfección. Entonces, si la vacuna tarda un año en estar disponible para
el público. Esta ecuación es bien interesante porque con esta ecuación podríamos predecir, después de que se tenga esta cresta, cuándo aparecería una cresta nueva. Es decir, habría un crecimiento exponencial, llega la cresta, comienza a bajar y las actividades comienzan gradualmente a su normalidad, pero los individuos vuelven a ser susceptibles de enfermarse. Y esto podría dar a un crecimiento de la pandemia, ¿no? Incluso ya depende de los resultados de este modelo, pero podría darse una segunda cuarentena si es que no se tiene disponible la vacuna. Ajá. Y nosotros, ya sabemos que el distanciamiento social es bien importante porque, por ejemplo, viéndolo desde el punto de vista de esta ecuación diferencial de Lotka-Volterra, nosotros tenemos una función que son los sanos y otra función que son los enfermos, donde K es una constante de crecimiento de los sanos. Los enfermos inevitablemente van a decrecer porque conforme se vayan acabando los sanos, ¿no? Por eso tiene este signo negativo. Y estos dos coeficientes son los que modifican el aislamiento social, el famoso quédate en casa. ¿Por qué? Porque esta parte y ese crecimiento de los enfermos depende de este coeficiente A, y este coeficiente A va a estar dado precisamente por la interacción entre los individuos sanos y los individuos enfermos. Esto desde la primera ecuación de este sistema, y visto desde la segunda ecuación de nuestro sistema, nosotros tenemos que la cantidad de enfermos va a crecer. Por sí sola no crece, vemos que este coeficiente es negativo, va a decrecer, pero el crecimiento del número de enfermos depende necesariamente también de la interacción entre individuos sanos e individuos enfermos. Entonces esta ecuación diferencial parece bastante sencilla, pero nos puede dar cierta noción, ciertas cosas de lo que puede suceder. Y obviamente sí, un modelo completo para modelar esta pandemia sería muy complicado, muy complejo, pero se pueden simplificar ciertas cosas, ¿no? Entonces, partiendo de esto y corriendo las primeras simulaciones, podríamos ver si podemos seguir con este nuevo modelo. Me parece que es el de Kerman McCarrick, no me acuerdo bien el nombre, pero es un modelo que también es un poquito más complejo porque toma otras variables, pero esta es la base, digamos, ideal para iniciar con algunos modelos de propagación y obtener algunos datos, ¿no? Por ejemplo, este coeficiente de propagación, ver más o menos a qué tiempo se alcanza cierta estabilización de la carga cuando tomamos la ecuación logística. La carga en este caso, si lo tomamos a nivel Querétaro, podemos hacer dos modelos, uno con el de la Universidad Autónoma de Querétaro y el otro con los datos del gobierno del estado. Podemos irnos a nivel país. En México podemos tomar la población censada en México o la población que reporta el INEGI, y de ahí ver cuándo va a alcanzar el pico a nivel nacional, y de ahí también nos podemos ir hacia la población mundial. Nada más que cambiando este parámetro tendríamos que ver cómo es el crecimiento a nivel, digamos, nacional y a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los números de propagación cambian un poquito. Tenemos, por ejemplo, el estado de Colima, donde ha habido muy pocos casos. Es de uno de los estados más chicos, y no es tan similar el caso de propagación en el estado de Colima, por ejemplo, al estado de Tlaxcala,
que está muy cerca de Puebla, de la Ciudad de México, donde bueno, los índices de propagación son distintos y hay un crecimiento más grande. En el caso también mundial, pues habría que tomar la población mundial. Hay poblaciones, por ejemplo, al norte de Italia que son poblaciones con una edad media mucho más alta, entonces los índices también de mortalidad, bueno, en este caso de crecimiento pueden cambiar porque en Europa el índice de infectados ya era muy alto cuando apenas se empezaron a tomar medidas de cuarentena. Entonces eso cambia nuestro coeficiente K en estos modelos. De acuerdo, entonces espero sus comentarios, los pueden escribir aquí mismo abajo del video y estaría padre hacer un documento, ¿no? Una simulación de precisamente esta propagación del coronavirus y seguimos en contacto. Hasta luego.